Chávez hace cimbrar aquí a Joaquín Alcín, pero esa continuidad no la hemos encontrado. Es cierto, han llegado golpes con potencia, contundentes, pero de manera aislada, Marco Barrera. Ahí es donde le puede hacer la diferencia, la potencia la tiene Omar, la puede cambiar en cualquier momento. Esa mano derecha, vaya la forma que la está tirando desde el primer round ahí. Malea con ese con la mano izquierda. Ahí llegó al conectar con la mano izquierda, y lo hace con la mano derecha. Y ahora castigando a Raquel Landa. Es momento de seguir tirando, no echarse para atrás porque puso mal al canadiense, pero no llegan más cantidad de golpes para ponerle ya punto final a la contienda. Fue una buena combinación la de Omar Chávez y el canadiense. Queda ahí a merced de Omar Chávez cuando giraba hacia el costado. Y ahí alcanzó a salir del problema Joaquín Alcín. Estamos ya en la recta final de este capítulo. El número 9 tomando el timón de las acciones ya. Omar Chávez, le quedan pocos segundos a este episodio. Va a venir la campana y después la última llamada del número 10. Se fue el 9.